Ok, un ratito por favor chicos, empezamos. Ya estamos todos, ¿no es cierto? Nuevamente buenas tardes con todos. Parece que estamos ya la mayoría para iniciar. Me avisan por favor si todos pueden visualizar la pantalla que estoy compartiendo ahorita. Vamos a grabar chicos la clase correspondiente a la semana número 14, ¿sí? Ustedes saben, ya estamos al borde de finalizar el ciclo. Quedaría pendiente una semana más, que es la 15, y con eso ya terminaríamos, porque la semana que viene ya tenemos la evaluación del segundo parcial. Sí, con eso estaríamos nosotros ya finalizando el ciclo, obviamente, en la altura. Creo que todos estamos al día, estamos bien, hemos cumplido con los trabajos, con los test, con todas las actividades que hemos nosotros venido realizando durante este ciclo académico. Sí, ya, me dan un ratito, por favor, para tomarles asistencia y registrarles de una vez. Sí me escuchan todos, ¿no es cierto? Está un poquito mal el internet. Sí, ingeniero, sí se escucha. Gracias. Igual ya les debí habilitar la última semana para realizar la última tarea. Sí, y con eso ya, para adelantarse, pueden ustedes anotar. Vamos a realizar lo que es un mapa conceptual, ya les digo, de los temas, ¿sí? Es igual del pensamiento lineal, del pensamiento lateral de eso. Con eso finalizamos. Pero ya les doy, al finalizar la clase y la grabación, les doy específicamente cuáles son los temas, ¿ya? Con eso finalizamos, chicos, y estamos al día. Igual hemos cumplido el sílabo. Y como ustedes saben, ha habido interrupciones de actos culturales, de festividades de universidad, entre otras actividades que hay que cumplir fuera de la universidad, pero hemos hecho todo lo posible, tanto de mi parte como de su parte. Han demostrado su responsabilidad, ¿sí? Su predisposición a cada una de las actividades que se van realizando, y eso es importante, chicos, ¿sí? No en beneficio de ustedes individualmente, sino más que todo de toda la universidad. Eso es lo primordial, ¿ya? Espérenme un segundito, por favor. ¿Me tienen a la lista, por favor? Aguilar Christopher, El compañero no se puede conectar, Inge, por problemas de internet. de Altamirano María, Presente, buenas tardes, ingeniero. Averos Brigitte, Buenas tardes, presente. Valareso Johnny, Bayas Natalie. Presente, Edna. Valareso parece que se retiró, ¿no es cierto? O si asiste a clases. No, sí existe. Ya, Sí Borja, existe, sino que estaba Jordan, entrando, estaba Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, ingeniero presente. ya, Borja, Jordan, Buenas tardes, ingeniero presente. Casa Débora, Buenas tardes, ingeniero presente. Castro Damaris, Buenas tardes, abogado presente. Luisa, Jimena, Buenas tardes, abogado presente. Ingeniero, perdón. Surco, Jamie, Buenas tardes, presente. Inges. Escobar Nicole, Espin Marlon, Presente, ingeniero, buenas tardes. Espinosa Ruth, presente, ingeniero, buenas tardes. Debor Aldo, Presente. Guamán Castillo, Elkin, Guayguadani, Herrera Presente, ingeniero, buenas Vinicio, tardes. Herrera Vinicio, Presente, ingeniero, buenas tardes. Herrera Carelis, Buenas tardes, presente. Martínez Alan, Presente, ingeniero. Melvina Brittany,
Presente, ingeniero. Monar Tiffany, Buenas tardes, ingeniero presente. Muncha Dayana, Paredes, Presente, ingeniero. Alexei, Presente, ingeniero. Quinatoa, Tito, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Quinatoa, Yomira, Presente, ingeniero. Rea Ivette, Presente, ingeniero. Rojas Presente, Gisela, ingeniero. Rosero Jessica, Presente, ingeniero. Ruiz Keila, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Sánchez Iris, Presente, ingeniero. Chihuango, Presente. Daniela, Tenelema Alexandra, Presente, ingeniero. Guapanta Presente, Anderson, ingeniero. Buenas tardes. Guapanta Jennifer, Presente, ingeniero. Joaquisa John, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Valverde Luis, Presente, ingeniero. Verde Soto Judy, Presente, ingeniero, buenas tardes. Villafuerte Cristian, Villafuerte Kimberly, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Zambrano Salomé. Presente, ingeniero. Buenas ¿Alguien tardes. más que falta en lista, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Yo, por favor, Guama. Ya, Villafuerte Cristian sí se retiró, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ya. Listo, chicos. Entonces, como aquí podemos observar, nosotros vamos a analizar el tema número 14, que es el pensamiento inductivo, pensamiento deductivo y pensamiento crítico, que igualmente nosotros ya realizamos una infografía, ¿no es cierto? ¿Si se acuerdan? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, para iniciar, ¿no es cierto? Aquí no sé si podemos ingresar a este Virtual Game, ¿sí? En donde íbamos a realizar unos test virtuales ingresando a cada uno de estos links. No sé si alguien ingresó, resolvió. Sí, a ver, vamos si es que vamos si es que podemos ingresar, a ver qué nos sale ya para hacer la prueba. Sí,
Ya, miren, chicos, si ven, a ver, me ayudan a responder, respondemos todos, sí. Veamos que nos, aquí están, hay algunos test. Si ven, chicos, sí se observa, ¿verdad? Sí, ingeniero. Pero solo se observa lo Ya, de las diapositivas. las diapositivas están observando. Sí, solamente donde están los A ver, enlaces. esperemos un ratito. Ya, si se corta la grabación, solo le pone pausa nomás. Permita. Sí, ya miren, aquí están los test. Vamos a realizar con ustedes, ya, veamos. Dice, hacer test. Me está un poquito lento el internet, pero bueno. Bueno, así que no podemos resolver aquí conjuntamente con ustedes para que lo resuelvan. Igual están las diapositivas en la plataforma, copian el link y resuelven ustedes ya, para que puedan ver. No es, obviamente tiene una calificación, pero es para ver sus conocimientos, nada más de mí ya me llega la respuesta. Ya, miren. Un poquito lento el internet. Dice, selecciona la figura que completa la secuencia o que sigue la misma regla lógica que las presentadas. ¿Cuál sería la respuesta? Está Y yo creo que sería la tercera. Sí, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál está el cuervo aquí? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, estoy mal. Sí, La ¿cierto? tercera parece ingeniero. Es que la tercera La también tiene tercera. 7. Sí, pero es la La secuencia. tercera es la que coincide. Exacto, empieza desde aquí, si ven, hasta acá. O sea, el orden, cómo va desde aquí. ¿Sí ven? Ya. Le ponemos siguiente. Vamos a ver ya con ustedes. Listo. Selecciona la figura que completa la secuencia que sigue la misma regla lógica que las presentadas. La segunda. Ya, porque esta de aquí, Sí, la segunda. ya, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta va cambiando El de lado color. el color exacto y también los triángulos van aumentando. Ya, aquí está amarillo, rojo, amarillo. Acá toca rojo, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver cuánto sacamos. Vamos a ver. Selecciona la figura que completa la secuencia igualmente, la misma regla lógica que las presentadas. A ver, ¿cuál creen que va ahí?
Miren, chicos, a ver, todos. Creo que, o sea, pienso que es la tercera. Está, está, Sí, La segunda, no, la segunda. yo, a mi parecer, pienso esto. Sí, la segunda. Aquí están tres, cuatro, cuatro, dos, uno. Porque tiene igual el color amarillo. ¿Sí ven? Aunque, sí, ya. Nos quedamos con esa. Sí, ingeniero. Sí. Ya vamos a ver cuánto sacamos. Ya que todos estamos haciendo. Igualmente, vamos a ver aquí cuál nos toca. Lo que ven ahí. ¿La tercera o cuál? La cuarta. Ahí está. Ahí está. Entonces, chicos, ¿cuál creen? A ver, ¿cuál? No importa si nos equivocamos. ¿Cuál? creo que es la tercera, dice. La O tercera sea, creo pienso. que es. Esa. Sí. Ahí está. Sí. Ya. Perdón. Vamos. Ahí. La cuarta. Le dicen aléjalo un poquito más. Hágale más pequeño, dice. No, no veo. No vale minimizar. Yo le sigo bajando con el cursor. A ver, vean ahí. Esto no es cierto. Ahí, Aquí, espera, aquí va. dice, espera ahí, espera ahí. Ya. Es la tercera. Le sigo bajando despacito para que vean. La tercera, dicen. La tercera, le dicen, sí. Está. Sí. Sí. Ya. Ya terminamos. Vamos. Selecciona. Aquí está otra. Vemos ahí. Ahí sí ven todos. Es la cuarta. Ya. Vamos. Ahí. A ver cuál creemos de que es la respuesta.
¿Cuál ponemos? La segunda. Ahí está. El resto, Yo digo que Creo que es es la la cuarta. cuarta. cuarto, creo Sí, que es. sí. La Ya, La cuarta cuarta. y piensa igual. vamos. Es la cuarta. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es ahí? La segunda. El resto. A ver. El resto, La compañero. segunda. La segunda, ingeniero. Ya. La última. ¿Cuál? Podría bajar un poco. La primera, creo. La primera y la cuarta. A ver, ¿cuál? Vamos, la primera. Algún nombre cualquiera. Pongamos Fernando. ¿Cuántos años tiene Fernando? Cualquiera, no importa esto, solo es. No podemos poner a todos.
Bueno, pongámosle que tiene 20 años. ¿Ya? El 80% sacamos. Bien o mal. Bien, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? Es sobre el 100%, estamos del 80%. Está muy bien. Fallamos creo que en dos, veamos en cuál. En tres hemos fallado, creo. Ahora Ecuador, estamos en cuarto puesto de los países, ¿se dan cuenta? Estamos 25, estamos bien. ¿Ya? Ya, entonces, así, si pueden, ahí están los otros tres, sí, hay algunos, ¿sí? Y tienen las diapositivas, solo copian el link y podemos revisar ya. Sí, esto les puede servir igualmente en alguna actividad que quieran realizar. Ya, chicos. Entonces hemos terminado esto. A ver, déjenme. Ahora voy a compartirles para dar la clase. Bueno, un poquito no, nos distraímos ahí entre todos. Me avisa si que pueden observar la pantalla así para compartirles el tema que vamos a revisar. ¿Sí, pueden ver todos? sí, Sí. Ya, listo. Entonces ahí solo copiamos el link, si se dan cuenta, hay algunos. Ustedes, aquí está uno, aquí está otro, mire, de razonamiento deductivo. Acá hay otros que son de pensamiento crítico, de los temas que estamos viendo. Muchísimos de abstracto también que vamos a ver. Pues miren, vamos así. Reflexionamos, copiamos y listo. Ya. Bueno, entonces ahora sí, para dar paso al tema número 14, ¿sí? Que tenemos que analizar. Vamos a resolver con ustedes ningún test para que participen todos. Importante porque a veces no realizamos individualmente. Ya, como ustedes saben, hemos nosotros venido analizando nuestro objetivo general en nuestra asignatura, que es las habilidades de desarrollo del pensamiento, habilidades de desarrollo del pensamiento. El objetivo general, acorde a los temas que vamos analizando, es inducirnos en cada uno de ustedes, que son los estudiantes, la construcción más que todo del conocimiento a partir de las capacidades para relacionarse, actuar, analizar, crear y transformar la realidad, ¿no es cierto? Basados en la experiencia. Ya esto sea a base de preconceptos, intereses, necesidades y la percepción individual del mundo interior y exterior que nos rodea. Para empezar, nosotros vamos a analizar por qué se llama razonamiento inductivo. ¿Sí? ¿Qué investigaron ustedes acerca del razonamiento inductivo? ¿Qué creen que es el razonamiento inductivo? ¿Ya hicimos alguna tarea, se acuerdan? es un proceso del pensamiento en el que se utiliza un patrón que se repite para llegar a una conclusión general, es decir, de todo. Ya, inductivo, ¿no es cierto? Como ustedes acaban de mencionar, y más que todo, en sí es un método del pensamiento. ¿No es cierto? O es un pensamiento. Entonces se llama razonamiento inductivo, ¿sí? Aquel proceso de pensamiento, ¿sí? O método en el que se utiliza un patrón que se repite para llegar a una conclusión general, lo que ustedes acaban de mencionar, ¿correcto? ¿No es cierto? En este razonamiento, si bien existen datos individuales, ¿sí? Que apoyan una determinada conclusión o existen garantías de que ésta sea totalmente verdadera. Entonces, por ejemplo, si en un zoológico se observa que la mayoría de los animales tienen una dieta predominante, ¿no es cierto?, basada en carne, se puede concluir que la mayoría de los animales en ese zoológico son carnívoros, ¿verdad? Ya, otro ejemplo, si en el zoológico, en el mismo, se observa que la mayoría de animales tienen una dieta predominante basada en vegetales, se puede concluir que la mayoría de los animales en este zoológico son, ¿qué serán? Vegetarianos. Vegetarianos, ¿no es cierto? Ya se podría decir así, ¿verdad? Ya, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros, otro ejemplo clave, ¿no es cierto?
ya de ustedes del curso, es decir, refiriéndonos a los hombres y las mujeres, ganan, yo qué sé, en el campeonato de básquet, la mayoría son 10 partidos y ganaron 8, ¿no es cierto? Y todos son altos, etcétera. Entonces se puede concluir que la mayoría de estudiantes del curso, del paralelo B, de la carrera de Derecho, son basquetbolistas. Sí está claro, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Ya, Sí, muy ingeniero. bien. Entonces, aquí tenemos algunas características del razonamiento inductivo. Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Características del razonamiento inductivo. Podemos entender al razonamiento inductivo como no deductivo, ya que no se parte de premisas universales para llegar a una conclusión particular. En cambio, utiliza patrones particulares para llegar a una conclusión más general. Probabilístico, ya que la conclusión no es necesariamente cierta, sino que está basada en la probabilidad de que se cumpla la regla general, basado en la observación de patrones o características comunes en varios casos particulares. Abierto a cambios, y ya se puede modificar la regla general en caso de que se observe un nuevo patrón. En otros casos, subjetivo, ya que las conclusiones pueden variar según la percepción individual de cada persona. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos algunas de las características del razonamiento inductivo con las que acaba de dar lectura nuestro compañero. Sí, todas son importantes, pero si ven aquí, está como por ejemplo, podemos entender razonamiento inductivo como no deductivo también, ¿no es cierto? Aquí están palabras claves, no deductivo, probabilístico, basado en la observación de patrones, abierto a cambios y subjetivo. ¿Sí se dan cuenta? Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces ya nuestro compañero ya dio una lectura en base a lo que son las características del razonamiento inductivo. Sí, para ello también nosotros tenemos aquí varios ejemplos de razonamiento inductivo para que quede em, con mayor entendimiento lo que nosotros estamos aquí analizando. Sí, todo un estudiante, por ejemplo, dice, analiza los resultados de sus exámenes de matemáticas, un ejemplo X, no sé, todo de cualquier asignatura, y observa que siempre logra mejores calificaciones cuando ha practicado las mismas operaciones repetidamente. Es decir, a partir de esta observación, puede concluir que la práctica es una importante herramienta para mejorar en matemáticas. Ejemplo, otro examen refiriéndonos a lo mismo. Un estudiante del paralelo B, de la carrera de Derecho, en este caso Brittany, está realizando los exámenes para aprender a conducir. Entonces, es importante que ella todos los días está dándose vueltas, aprendiendo a conducir. Entonces, vamos a concluir nosotros que es importante la herramienta de aprender a conducir, de repasar todos los días la práctica de manejo para poder nosotros llegar a esa conclusión, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Sí. Entonces, hay varios ejemplos, obviamente, que nosotros podemos analizar. Sí, hay bastantes y varios ejemplos que nosotros podemos analizar de diferente perspectiva. Entonces, acá tenemos otro ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, un ingeniero dice, ¿ya? Observa que las fábricas se siguen rigurosos protocolos de seguridad o de bioseguridad. Los accidentes laborales son menos frecuentes. De esta observación, vamos a generalizar que la implementación de medidas de seguridad adecuadas es fundamental para reducir los riesgos laborales, ¿no es cierto? Sí, y acá tenemos otro ejemplo, que una persona nota que sus plantas del interior crecen mejor en habitaciones con luz natural que en habitaciones con luz artificial. Ante esta observación concluimos que las plantas necesitan exposición a la luz del sol para crecer adecuadamente, es decir, enfocándose en sí en el ámbito natural, sí, más no artificial. Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a dar una conclusión. Sí, sí está claro hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Preguntas? No, ingeniero. Ya, continuamos. Ya, ahora vamos a analizar lo que es el método deductivo. ¿Qué entendemos igualmente con nuestras propias palabras o lo que nosotros investigamos en base a la tarea que hicimos? ¿Qué es el método o razonamiento deductivo? A ver qué habíamos dicho que es el razonamiento deductivo, chicos. Que este en cambio parte de
datos generales para llegar igualmente a una conclusión, pero que sea específica. Ya. El resto de compañeros. A ver, Fernando, ¿qué más podemos decir que es el método deductivo? Tiffany. Y donde se puede tener una premisa o una afirmación general y luego para poder pasar, bueno, esa sería una premisa mayor para luego pasar a una menor que sería una afirmación específica en general. Ya. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos que el método deductivo, ¿no es cierto? Se llama razonamiento o método deductivo al proceso mental que parte de una serie de datos generales para llegar a una conclusión específica, y sí, a algo específico, algo en sí, como decía, ¿no es cierto? Entonces este tipo de razonamiento se basa en la idea de que si se tienen premisas o premisas verdaderas y se sigue un proceso lógico adecuado, entonces la conclusión obviamente resultante también va a ser verdadera, exacta, es decir, algo específico y algo que no se puede cambiar. Entonces aquí tenemos igual algunas de las características del razonamiento deductivo, ¿sí? Como por ejemplo tenemos que es lógico, conclusivo, sistemático, analítico y universal. Vamos a analizar cada una de ellas. ¿Por qué nos dice que es lógico? Porque está basado en la lógica que es fundamental en el razonamiento deductivo, ¿sí? Ya que el proceso de deducción se basa en el seguimiento de un conjunto de reglas y principios lógicos, que tenga una lógica, que tenga fundamentos a donde nosotros queremos llegar, a donde nosotros queremos investigar, analizar, sí, ya sea en base a un fenómeno, a una situación, a una circunstancia, entre otros aspectos, ¿sí? Y conclusivo, obviamente, tiene como objetivo alcanzar una conclusión lógica a partir de unas premisas o proposiciones, ¿no es cierto? Sí, que se asumen como verdaderas, es decir, algo verdadero, algo específico. Por tanto, la conclusión obtenida al final del razonamiento deductivo debe ser necesariamente cierta, es decir, verdadera. Sí, no hay que, no debe ser, como decir, algo que no sea específico, sino siempre y cuando las premisas sean exactas y el proceso deductivo haya sido correcto y adecuado, ¿no es cierto? Entonces, y sistemático obviamente es un proceso ordenado, es decir, va a seguir un orden cronológico, un proceso. Entonces, se debe a seguir una metodología precisa para garantizar que la conclusión obtenida sea cierta. Un ejemplo aquí, es decir, nosotros vamos a realizar un estudio de mercado para ponernos un negocio de comida rápida, ¿no es cierto? Entonces va a tener un proceso y para eso el proceso va a ser que nosotros vamos a analizar ese estudio de mercado mediante un plan de marketing, mediante unas encuestas, mediante unas entrevistas hacia las personas para ver si nuestro producto que vamos a lanzar al mercado es factible o no, pero vamos a tener nosotros en ese caso respuestas o resultados que sean verdaderamente exactos, positivos para nosotros poder implementar ese negocio o ese producto o lanzar al mercado que nosotros queremos que se logre posesionar, ¿no es cierto? Entonces es un proceso ordenado y obviamente existen diferentes tipos de procesos, como un ejemplo, para aplicar, yo que sé, unas reglas que sean las adecuadas o estrategias necesarias dentro de un negocio en sí de su consultorio, ¿ya? Ustedes que se están graduando para abogados, un ejemplo claro, se ponen un consultorio, entonces van a tener que en el ámbito administrativo, ¿no es cierto?, de los empleados conjuntamente que trabajan dentro de su consultorio, sí, entonces o de su asociación de abogados, va a existir un procedimiento en el cual van a tener que planificar, van a tener que organizar, van a tener que direccionar y van a tener que controlar cada uno de los procesos que ustedes van a ejercer como abogados en este caso. Sí, un ejemplo nada más. Entonces, por eso es sistemático, porque es un proceso ordenado, sí, que se debe seguir una metodología precisa para garantizar que la conclusión obtenida sea cierta. Entonces, este proceso sigue un orden lógico y secuencial que nos lleva desde las premisas hasta la conclusión final. Sí, hasta aquí alguna pregunta. ¿Preguntas? No, ingeniero, sí está claro. Ya. Analítico, ¿por qué? Porque esto implica un análisis riguroso, ¿no es cierto? Y detallado, obviamente. Ya habíamos con ustedes analizado anteriormente, ¿se acuerdan? El tema de lo que era el análisis y la síntesis, ¿se acuerdan? Sí, ya. ¿Qué era el análisis? Ya hemos dicho que era el análisis. ¿Verdad que son preguntas para
exámenes, de todo lo que hemos venido nosotros analizando. Son temas cortitos y yo les he preguntado, como ahorita, ¿entendieron? Sí, ahorita les estoy haciendo una pregunta. Se supone que quedó claro. ¿Qué es para ustedes el análisis? Ya son tareas que anteriormente ya realizamos y temas que igualmente debatimos. Es aquel que nos ayuda a, digamos, a desglosar Todo tipo de de alumno una requiere este curso. información compleja, es decir, que esté media difícil para poder manejarlas y que se entienda. Ya, ¿qué habíamos dicho del análisis? ¿Qué era el análisis, Alexandra Tenelema? Con estas propias palabras. Alexandra Tenelema, ¿qué es el análisis? ¿Está Alexandra o no está en clases? Brittany, ¿qué habíamos dicho que era el análisis? Como su palabra misma lo dice, es analizar, es como ir como muy profundamente de poquito en poquito y analizar cada una de las partes para llegar a una conclusión final. Ya, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que el análisis se encarga de nosotros, ya sea de una investigación, de un proyecto, de una lectura, ¿sí? De una situación, de un fenómeno, nosotros vamos a, en este caso, a resumirlo, a hacerlo de una manera más corta, escogiendo las ideas principales y las más fundamentales para obviamente nosotros hacerle más corto el tema que vamos a analizar. Sí, y de esa manera que sea fácil de comprender, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y la síntesis que habíamos dicho, que es como un rompecabezas, que vamos armando esas ideas principales, esas palabras claves para igualmente darle sentido a lo que nosotros estamos investigando, obviamente con fundamentos, pero que se nos haga igualmente más fácil de entender y comprender. Sí, ya, muy bien. Entonces, por eso nos dice que este proceso, este pensamiento, el deductivo, ¿no es cierto? En este caso también es analítico, porque implica un análisis riguroso y detallado de las premisas, como habíamos mencionado. Esto significa que se deben considerar todos los detalles y aspectos de las premisas, ¿sí? Para llegar a la conclusión más precisa y objetiva, más específica en este caso. Cualquier detalle importante debe ser analizado cuidadosamente para garantizar que la conclusión sea correcta. Y universal, ¿por qué? Porque se aplica universalmente, ya que su validez es independiente de cualquier contexto. Por lo tanto, el razonamiento deductivo es siempre válido independientemente de la materia en la que se vaya a aplicar. ¿Sí? Ejemplos de razonamiento deductivo. Alguien que nos ayude con la lectura de estos tres ejemplos. Cualquiera. Ejemplo 1. Supongamos que una persona desea saber si un objeto es un ave. Sabemos que las aves tienen plumas, alas y pico. Observando el objeto en cuestión, la persona nota que tiene plumas y alas. Por lo tanto, puede aplicar el razonamiento deductivo para concluir que sí, el objeto es un ave. Ejemplo número 2. Imagine que un estudiante desea decidir qué carrera universitaria estudiar. Al aplicar el razonamiento deductivo, puede tomar en cuenta sus intereses, habilidades y aspiraciones para llegar a la conclusión de que un campo específico es el más adecuado para él. Por ejemplo, si le gusta la escritura, tiene buenas habilidades para comunicarse y desea trabajar en un campo creativo, puede decidir estudiar periodismo. Ejemplo número 3. Un médico debe tomar una decisión en función de los síntomas que presenta un paciente. Utilizando el razonamiento deductivo, puede partir de los síntomas observados y llegar a un diagnóstico preciso. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza y tos, el médico puede inferir que probablemente tiene una infección respiratoria y recetar un tratamiento adecuado. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces aquí igual tenemos algunos de los ejemplos. Tenemos tres ejemplos, ¿sí? Lo que acaba de ver la compañera. Y para nosotros finalizar, obviamente vamos a analizar lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? ¿Qué entendemos por pensamiento crítico? Cualquiera igualmente, para ya concluir. Ya habíamos dicho que es el pensamiento crítico. ¿Qué creen que es el pensamiento crítico, como su propia palabra lo menciona? Cualquiera. La Es como capacidad de Dice, analizar para una... evaluar y sintetizar la información en general, para ya, posteriormente ser razonable. ya, Gisela.
Es un análisis, es decir, un crítico significa dar una conclusión, como puede ser de un libro, un mensaje al final. Ya como más o menos enfocados en un criterio personal, ¿no es cierto? Sí, de lo que nosotros igualmente estamos analizando, estamos investigando, estamos dando lectura. Obviamente, siempre y cuando aplicamos cada una de estas estrategias, se podría decir así, pero con fundamentos. Entonces, ahora, ¿qué nos dice en sí lo que es el pensamiento crítico de una manera más amplia, ¿no es cierto? Sí, aquí, como podemos observar, el pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano, o sea, por nosotros, las personas, para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema, ¿no es cierto? Una investigación determinado, intentando obviamente establecer la veracidad de dicha información, ¿sí? Y alcanzar una idea justificada al respecto. Es decir, justificada, ¿a qué se refiere? Con fundamentos del tema que nosotros estamos analizando, ignorando posibles sesgos externos, algo que no tenga que ver, tiene que ser con fundamentos lo que nosotros vamos a hablar, a explicar, a dar a conocer. Es decir, si nosotros nos mandan a realizar un proyecto de biología, obviamente no podemos mezclar biología con química, nosotros tenemos que enfocarnos en sí, en lo que es la biología. Entonces, hablar con fundamentos, por eso nos dice aquí que tiene que ser acorde a la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada, que justifiquemos con fundamentos al respecto, ignorando así posibles otras suposiciones o mezclando con algo que no tenga que ver con lo que nosotros estamos analizando. ¿Sí? Entonces aplicamos el pensamiento crítico para intentar discernir la realidad de lo que nos dicen, ¿no es cierto? Y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para explicarles, es decir, damos nuestro propio criterio personal, pero obviamente en base al tema que estamos debatiendo, discutiendo en ese caso, ¿no es cierto? Y así obviamente tener un pensamiento crítico nos va a implicar que seamos objetivos, ¿sí? Al momento de analizar. Entonces, la evaluación de la realidad por medio, obviamente, del pensamiento crítico se puede realizar por diversos métodos, como la observación, la experiencia, un método científico, etcétera, ¿sí? Entonces, en sí el método científico es tener un pensamiento crítico que implica que si nosotros seamos objetivos y al momento de analizar, obviamente, tengamos que esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar así una idea justificada respecto al tema que nosotros vayamos a investigar, analizar o a debatir. Sí, hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Ya, sí está claro el tema que acabamos de analizar ahorita. Sí, Sí, ¿no es cierto? Ya, déjenme ver si que se abre el video y con esto finalizamos, ¿ya? Por favor. No le cortará todavía la grabación, Jimenito, hasta terminar de ver el video, de ahí sí.
Ya, denme un segundito, por favor. Ya se está cargando el video y con eso ya finalizamos el tema correspondiente a la semana 14. ¿Sí revisaron también los otros videos que están en la plataforma, chicos? ¿Sí, no es cierto? Ya, para el examen, igualmente va a ir en este caso preguntas acorde a todos los temas que nosotros hemos venido analizando. Sí, por favor, no se olviden. Igualmente serán 10 preguntas y van a ser preguntas objetivas de la misma manera en que ya dimos el examen del primer parcial. Sí, y el mismo día, si es posible, como tenemos 2 horas, para ver si es que socializamos las calificaciones. Como ustedes saben, son 3 indicadores. La primera es la actuación en clase, la segunda son trabajos, la tercera es el examen. Sí, en nuestro caso tenemos 5 calificaciones. Ustedes ya saben, les refleja las calificaciones de lo que es trabajos y test, ya tienen en la plataforma web, ya saben cuánto tienen, ¿no es cierto? Ha habido personas que igualmente han enviado el correo, sí, al WhatsApp, etcétera. La otra nota tenemos que hacer la exposición, que ustedes saben que todos dieron bien, que tienen 10, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? Ya tenemos 3 calificaciones hasta aquí. Y la cuarta, obviamente, es la del examen, la que vamos a tener, que igualmente nos refleja en la plataforma. Sí, ahí nos va a reflejar cuánto sacamos y de eso hacemos cómputo como realizamos y listo. Las personas que obviamente ya tienen, en este caso, 4.60, 4.80, ya casi 5 en el primer parcial, en el examen solo se presentan a rendir la prueba y ya están exonerados. Sí les había dicho, ¿no es cierto? Sí, ya eso vemos el día del examen y de ahí solo nos presentamos, como les dije. El apoyo es mutuamente y la cuestión, al menos de mi parte, y en asignatura, no es que nadie se quede, sino que todos pasen de la mejor manera, sin ningún inconveniente, y de las 1000 palabras, de los 1000 temas, etcétera, que se haya dicho, que se haya discutido conjuntamente con ustedes, a excepción de algunas interrupciones que hemos tenido, pero hemos hecho todo lo posible de parte y parte. Lo importante es que nos haya quedado algo, ¿sí? Listo. Entonces eso es lo más esencial. Dejen ver, por favor, que se comparte. Ya, sí está claro, ¿no es cierto, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? No. Bueno, ya tenemos el video. En veces que vale. Vecino, igualmente, ya tenemos el video nosotros. Si tenemos el video, está un poquito lento el internet. Tenemos el video ahí en la plataforma, eso no hay problema. A ver, vamos entonces a realizar, si esta hora que nos queda, vamos ya a realizar una pequeña actividad. Esperen, les digo el tema.
Sí, vamos a realizar ya para la clase número 15, para la semana número 15, que es la última, a realizar un mapa conceptual. Puede ser en el mismo documento, sí, un mapa conceptual de los siguientes temas. Pensamiento abstracto o lineal y pensamiento divergente o lateral. Nada más. ¿Sí? Ya. Entonces ahorita sí podemos ya cortar la grabación, Jimenita. Muchas gracias.